Da gusto estar en casa, no tener que ir al seminario, ¿verdad? Bueno, en realidad yo ahora estoy volviendo del trabajo Uy. en el auto. Ah, bueno. Estoy acá con Refrescó hermanos bastante. libres. Refrescó Sí, bastante. bastante. Bajó el sol y vino un frío realmente intenso. Aquí dentro de casa bajó la temperatura también. Pero bueno, Sí, es parte de la estación. Ya hacía un par de años que nos tenía libres de fríos extremos, así que no está nada mal. Solo abrigarse bien, tomar algo calentito, un matecito. un mate ahora. ¿Qué Buenas tal, Mabel? Buenas noches, ¿cómo noches. están? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenida, bendiciones. Gracias, igualmente. ¿Usted vivió en Chicago, profe? En Milford, ahí sí, el Fernando de la Mora de Chicago. Ahí sí hace frío. Ah, ¿y qué universidad era, profe? El Grace Seminary. Ah, mi hija está en la Universidad de Illinois. Sí. Pero yo estudié en el seminario allí, hice mi doctorado en Milford, Illinois. Fernando de la Mora ahí de Chicago. Cuando había algo interesante para hacer, nos íbamos a Chicago porque Milford no tenía ni, ni lomitería. Sí, Re tranquilo. así dicen también generalmente las ciudades universitarias son así, ¿verdad? Muy, como para que se estudie luego. Justamente, no, nada que ver con acá, para la farra. Eso sentí falta. Pero Ah, agradezco a Dios la cuando oportunidad que eso me dio. estaba soltero todavía, pues. Sí, sí, casado imposible. Imposible. Ah, muy lindo los niños, muy llenan la vida, pero hay cosas que realmente ellos tienen que tomar la prioridad y ahí se dejan nomás. Creo que en el mundo en que vivimos, el contexto cultural, ahí radica el mayor problema de criar hijos, que la gente tiene hijos, pero no quiere no quiere ceder en nada. Y no es abandonar la vida, pero en algunas cosas sí hay que ceder porque los niñitos van a necesitar una prioridad, un cuidado, un tiempo y una dedicación que a veces es incompatible con otras cosas. Sí. Mucho del conflicto que hoy en día tienen las personas, especialmente muy jóvenes, o otro caso peor aún que muy jóvenes, los que ya no deberían tener hijos, Dios me perdone, e insisten con el argumento de su autorrealización. Quiero ser papá, quiero ser mamá, para yo sentirme realizado. Bueno, ese es un pésimo motivo para tener hijos. Un horrible, de hecho, porque el hijo o hija pasa a ser un objeto para satisfacer mi ansia de sentirme realizado. Y ahí ya conocemos el efecto. Escuelas y colegios que son poco menos que depósitos de niños con... Suena feo, pero es así. Te lo llevan a las 7 de la mañana, lo sacan a las 5 de la tarde para llevarlo después a la música, a la danza, Sí. al mimo, al desmimo, a pintar una pared, cualquier cosa, con tal de no tenerlos en casa. Y ahí Qué bueno. no creo que sea Complicado. el único factor, pero es un coadyuvante bastante grande en nuestra coyuntura a la disgregación de la familia. Esa es la disgregación real de la familia en que los cristianos deberíamos incidir. Todo lo demás es accesorio, es cultural. Pero cuando dentro del propio seno de la familia, donde los padres, madres que deberían cuidar a los niños, toman a los niños como simples objetos de su autorrealización, de su autoestima, eh, definitivamente es nocivo, más nocivo que cualquier cosa que la cultura o las leyes puedan hacer. Y tristemente los cristianos no hablamos nunca de eso, porque sería ir contra nuestro esquema cultural, nuestro sistema de leyes, nuestro sistema político, nuestro sistema económico y de consumo. Entonces, como con eso no nos queremos meter, nos hacemos los tontos y le tiramos la pelota a otros. Tristemente, esa es la realidad. No nos gusta, pero esa es la realidad.
Nosotros somos los peores enemigos de la familia. Ahora hablo como cultura, ¿no? Como tiempo, no nosotros como individuos. Algunos quizás sí, yo quiera que no, pero como entramado cultural, nosotros somos los responsables. Siempre nos la pasamos reclamando, hablando de valores, que se cae la cultura cristiana y no sé cuánto perepepe más, pero a la hora de actuar, actuamos de acuerdo a los mandatos del mercado y no a los mandatos del Nuevo Testamento. Y ahí definitivamente no puede funcionar. Adoradores de Mamón no son cristianos, no pueden ser cristianos, no hay compatibilidad entre Mamón y Cristo, no hay diálogo que ahora, en esta época, hay que readaptar porque el Nuevo Testamento ya no es actual. Ya te están tirando una bola para confundirte. No, las palabras de Jesús son las palabras del propio Dios. Como Jesús dice que debe ser la vida, así es. Y no nos gusta, porque choca todo lo que nosotros queremos, es contrario al plan de Dios, de un mundo con vida plena para todos. ¿No? Bueno, probablemente la mayoría de nosotros, si no todos aquí, algunos no los conozco tan bien, pero otros sí, tenemos contacto más o menos estrecho con instituciones educativas cristianas. Y solo existen dos caminos para las llamadas escuelas cristianas. Una, lo que sucedió con la escuela donde estudiaban mis hijos el año pasado. Resistir en su postura, en sus valores, en la confesión de la fe, y por ello tener 50 alumnos toda la escuela, y se fundió, tuve que cerrar. O las grandes instituciones donde se siguen llamando de cristianas, pero lo que se buscan son clientes. Cuando una persona paga 2, 3, 5 millones por una colegiatura, ya no es un estudiante, es un cliente y manda. Y ahí las escuelas, no, sí, está bien, ¿no? Todo eso ya no es actual. Entonces, y con eso 1000 instituciones más, ¿no? Pero en las escuelas se nota más. Y tristemente es nuestra realidad. ¿Cómo cambiarla? Sería demasiado presuntuoso de mi parte dar una solución. Pero un destello creo que sirve, que es volver a la radicalidad del Nuevo Testamento, volver a Jesús sin comentarios. Todo lo que mi pastor que quise muchísimo cuando era adolescente, tristemente ya está con el Señor, no sé si tristemente, felizmente, tristemente porque mucho de su conocimiento, de su amor, de su cuidado por las personas, se fue con él. Pero él decía, cuando todo el mundo predica sobre la tentación de Pedro, como Pedro, el diablo me pidió tu alma, pero yo oré por vos y aunque te vayas vas a volver. Y él siempre decía esto y me quedó súper grabado. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? No, Señor, yo nunca te dejaré. Todos estos se pueden ir, pero si necesito morir a tu lado, nunca te negaré. ¿Dónde estaba el error de Pedro? En que Jesús le dijo, Pedro, ¿me vas a negar? Confiar en sí mismo. Así. O sea, la contestación de Pedro tendría que ser, tenés razón, Señor. Protegeme en la hora de la tentación. Pero no, dijo, yo puedo. No, vamos para adelante. No, yo puedo, soy el súper cristiano. Y definitivamente lo negó. Entonces, siempre decía eso el pastor Nicolás Furcada. Siempre decía, nuestro gran error como cristianos es pensar que tenemos que explicar las palabras de Cristo. Cristo es la propia palabra de Dios. Lo que Él dice es así, no necesita comentario, no necesita contexto cultural, no necesita idiomática, no necesita nada de eso. Lo dijo Jesús, se acabó. Todo el resto de la Biblia debe ser interpretado a la luz de las palabras de Jesús. Solo que inventamos 1000 teorías, porque si hacemos eso, se nos cae el rancho, a todos, incluyendo a su servidor. Se nos cae todo lo que hemos construido en ideas, en instituciones, en poder, en influencia. Y nos quedaríamos... Y el seminario ese en Milford es bautista, profe. Sí, es de los hermanos en gracia, los llamados bautistas alemanes. Ah.
Grace Brethren. Ellos tienen una forma bien extraña de bautizar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Si no te ahogás ahí, salís bendecido. ¿En serio? Por 3 inmersiones. Gracias a Dios yo ya iba bautizado desde Argentina, porque con el frío que hacía ahí en Illinois, ni loco, me quedaba sin bautizar. Me declaraba cuáquero. No, no necesitan ninguna ordenanza. Vamos bien lo básico. Déjame sequito. Pero, tristemente, gran parte de nuestras tentaciones, y ahora sí entramos a nuestra clase de hoy, que justo tiene que ver con esto, gran parte de nuestras tentaciones, tribulaciones, caídas y traiciones al Señor provienen de este deseo y fantasía que tenemos de que nosotros podemos controlar la situación. Entonces vamos a comenzar, ya somos más que 2 o 3 en su nombre. Vamos a comenzar con una lectura bíblica y una oración. El primer versículo que vamos a leer para este bloque es Romanos, capítulo 12, versículo 2. Quizás alguno hasta lo pueda citar de memoria. Romanos 12, 2. Si alguien lo encuentra, siéntase libre y léalo. Leo, profesor. Adelante, Carlos. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Amén. ¿En qué versión leíste, Carlos? Me gustó. NTV. NTV. Muy buena, porque en la Reina Valera se traducen esos verbos como activos, indicativos activos, y no están así en griego. Entonces en la Reina Valera tradicionalmente dice renovaos, vos con tu fuerza, en el espíritu de vuestra mente. Vos haces la fuerza para así agradar a Dios. Y realmente el texto habla de otra cosa. Dios nos renueva para hacernos agradables a Él. Todo lo contrario, justamente todo lo contrario, al revés, completamente. ¿Sí? Oremos juntos. Buen Dios, te damos gracias por esta noche fresca, en la que tú nos abrigas con el abrazo de tu amor. Señor, danos corazones humildes, mentes atentas y manos prontas para servirte. Que aprendamos, Señor, que tú eres quien dirige nuestras vidas, no de manera impositiva, sino con amor, con ternura y con dedicación de Padre bueno. Bendícenos en esta noche en el estudio de esta materia. Padre, que no sea tan solo citar textos o aprender teorías, sino abrirnos a una nueva experiencia de ver a las personas como tú las ves y servirlas como tú quieres que las sirvamos. Llénanos de tu amor, de tu compasión y de la comunión constante con tu Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y bueno, estábamos hablando de renovación de la mente, de ser renovados por Dios, de no entrar en la corriente del mundo, de hacer más bien lo contrario a lo que hace la corriente del mundo. Y esto, en lenguaje de ética teológica, ¿cómo se llama? Tiene un nombre. Refrenarse de hacer cosas. Controlarse. Autodominio. Autodominio, muy bien, Carlos, muchas gracias. ¿Sí? Autodominio, templanza, dominio propio, autocontrol. Podemos, incluso si buscamos en Google los sinónimos, quizás encontramos un par más. Pero se trata de eso, de controlar nuestra conducta. Santiago llega a decir que ni siquiera es necesario controlar nuestra conducta o nuestro movimiento. Basta con controlar una única cosa y después el resto es fácil. ¿Qué es lo que hay que controlar? La lengua. La lengua, justamente. Si uno
El libro de Proverbios a veces es muy incisivo, hasta malicioso. Cuando se calla, hasta el estúpido pasa por sabio. ¿Sí? Esa es la traducción más literal. Calladito te ves más bonito. Y esa es la idea, ¿no? Cuando dominamos, ¿no? Somos muy rápidos en juzgar, en inventar teorías, en decir la verdad, pero después quedamos atrapados en nuestras propias palabras o en los compromisos que hemos tomado. Y eso nos lleva a problemas grandes, ¿no? Volvemos al caso del apóstol Pedro. No, yo voy, que me maten a mí también, vámonos, acá tenemos 2 espadas, vamos a pelear. Y 2 minutos después ya era cualquier cosa. Ya andaba llorando, negando, mintiendo. ¿Qué me van a comparar con ese ahí? Yo soy de allá, de Capiatá, bien. Galileo ni ahí, soy de Capiatá, ¿sabes? Ahí de Tobatí, pariente de Mabel, ¿no? Negaba todo. ¿Por qué? Porque él mismo con su lengua se había atrapado. Pero es interesante, y esto vamos a ver bien a fondo en el segundo bloque, pero es interesante notar lo que dice Pablo. A eso le llamé la atención recién. Somos nosotros los que hacemos un control mental. Sí, bueno, ahora voy a pensar así, porque esto es contrario a la voluntad del Señor. ¿Ya escucharon hablar a alguien así? Seguro que sí. No, es contrario a la voluntad del Señor. No sé por qué todos se transforman en puertorriqueños. Tengo un montón de amigos puertorriqueños y ellos no hablan así. Pero bueno, los predicadores bien exaltados. Nosotros en el nombre de Jesús podemos controlar, porque lo que Dios quiere es santidad en nuestra vida. Amén. Pero es lo que Él nos da, no lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros hacemos son trapos de inmundicia, dice el profeta Isaías. Todo lo que nosotros hacemos no vale nadita a los ojos de Dios. Y aquí el apóstol Pablo, en un texto muy cortito, de hecho, forma parte de un pasaje mucho mayor, mucho más profundo, pero sirve dicen, siendo renovados por Dios internamente, siendo renovados en el espíritu de vuestra mente, siendo renovados en la profundidad de vuestro corazón, traducen algunos. Esta la Biblia latinoamericana dice: no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Es Dios el que realiza esa obra. Es Dios el que renueva nuestra mente. Es Dios el que cambia nuestros pensamientos. Mágicamente. Algunos esperan que sí. Ay, ¿cómo voy a...? Si es así, entonces, bueno, es culpa de Dios que yo no cambié. ¿Verdad? Mecanicismo puro. Si Dios con su espíritu no quiere guiarme a hacer eso, por algo será, pero yo soy reconsagrado. ¿Sí? Tengo un santidad super saiyajin nivel 5. Digo Kamehameha y los ángeles bailan en el cielo. Pero dice aquí que es Dios el que lo hace, no por nuestro esfuerzo, sino por su palabra. Fe, en el lenguaje tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, tanto de emuná como pistis, fe es siempre dar crédito a la palabra de alguien con autoridad. Entonces, ¿qué es la fe? No es un sentimiento, no es mi relación íntima con el Señor cuando sentí en mi corazón arder el fuego de su santidad. No, es escuchar su palabra y conservarla en el corazón. Forma poética lo dice David en Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es la palabra de Dios la que va haciendo ese trabajito de remoldear nuestra mente, de remoldear nuestro corazón, de remoldear nuestra visión del mundo. Y no es, hoy está de moda esta palabra que nadie sabe qué diantres significa en realidad, la famosa cosmovisión cristiana. Eso no existe. Es un concepto filosófico formulado a principios del siglo XX por los teonomistas norteamericanos.
Ellos querían tener un partido político, la Restauración o Rearme Moral, crearon una plataforma política y como ellos aportan mucho dinero, especialmente las iglesias conservadoras, esto se propagó por el mundo diciendo que esta es la cosmovisión cristiana. Pero no es nada de eso, es una plataforma política del Partido Republicano estadounidense. Sí, suena escandaloso, pero es así. O sea, si fuese así, en toda la historia de la iglesia hubiera estado clarito. Pero si solo apareció después de 1920, algo faltó. Pero Adelante. usted está diciendo que no hay tal cosmovisión cristiana, no puede existir, Como o que lo que formulación, ellos dicen no es. la última es la más acertada, pero como visión unificada, como un conglomerado filosófico en el cual vos tenés verdades invariables que se aplican sí o sí a la realidad de manera deductiva, no existe. La palabra de Dios es siempre dialogal, es una palabra de encuentro vivo con su pueblo vivo. Entonces no se puede leer la Escritura ni interpretar sus enseñanzas y sus preceptos como un libro de filosofía. Y en eso tanto el liberalismo como el fundamentalismo son cartesianos, racionalistas. Agarren cualquier libro de teología sistemática principalmente, reconservador, de los calvinistas como Berghoff, pero puede ser de cualquier otro también, un católico integrista, luteranos, bautistas, el que quieran agarren un fundamentalista. Y van a ver que hace lo siguiente: toma un versículo bíblico, o un conjunto de versículos bíblicos, y después deriva de eso postulados filosóficos. Entonces, la Biblia dice esto, que en realidad no es lo que la Biblia dice, es lo que dice el teólogo que la Biblia dice, y los liberales hacen lo mismo del otro lado, dicen, no, esta no es revelación de Dios, son un montón de libros históricos, de lo cual vamos a meter un montón de métodos gramaticales, críticos, literarios, para rescatar lo que es original de la época. ¿Estabas ahí cuando lo escribieron? ¿Estás ahí cuando Pablo estaba metiendo el gancho? No. Entonces, otra mentira, grande como una casa. Y hay algunos que están en el medio. No. ¿No? No. El No hay camino, esperanza, entonces. sí, es el camino de la devoción, que siempre ha sido el camino de la iglesia. ¿No? Como diría un gran teólogo menonita, Juan Driver, él decía, la interpretación de la Biblia es un ejercicio comunitario de amor extravagante. Interesante. La Biblia siempre toca a la comunidad. El ejercicio intimista, de yo debo transformar esto, porque yo acá entiendo tal cosa y nadie más lo entendió antes que yo. Esa es la primera. Nadie más lo entendió antes que yo. Solo yo lo entiendo. Entonces el que no me obedece se va derecho al quinto de los infiernos. ¿No? Tenemos un famoso predicador que le dice eso a todo el mundo. Y vende librito a lo pichicho. Y le compran. Más de una vez me dieron ganas de empezar a escribir así. Pero en el fondo, siempre les refiero al nombre comercial que tenía el Nuevo Testamento antes de que existiera la Dios habla hoy. Primero se editó el Nuevo Testamento. Y es una confesión de fe. Tanto el nombre, la versión bíblica no me convence mucho, pero el nombre es una confesión de fe maravillosa de lo que realmente es la Biblia. La Biblia completa se llama Dios habla hoy. Esa es la función de la Biblia, el encuentro con su pueblo vivo. Y mejor aún, el Nuevo Testamento se llamaba Dios llega al hombre. Nosotros no podemos ir a Dios, no hay cosa que nosotros podamos hacer, no hay esfuerzo que hagamos, no hay piedad que hagamos, no hay santidad que nos lleve. Es Dios quien viene por pura gracia, por puro amor, a buscarnos. Y ese es el encuentro con la palabra viva de Dios, el cual es Cristo. Cristo es la llave de entender las Escrituras.
volvamos al autodominio. Entonces, ¿cómo se produce esta transformación? Si no es por nuestro esfuerzo, por, ay, yo entendí esto y ahora voy a obedecer. Ahora voy a obedecer. Y 2 semanas después, se le va todo su entramado, se le va a la alcantarilla, y tristemente, quitando raras excepciones, pero tristemente lo que se hace es, probablemente yo fallé, pero era porque entendí mal. Pero mirá, ese ahí es más pecador que yo, por lo tanto, yo estoy bien. ¿Sí? Es una comparación entre nosotros para ver quién está más cerquita de Dios. Completamente lo contrario al mensaje de Jesús. La respuesta a lo que preguntaba Mabel recién. No hay camino intermedio. O estás con Jesús o no estás con Jesús. No hay más cerquita, más lejito, más arrimadito. ¿Sí? Hoy está para estar arrimadito porque hace un frío terrible acá en casa. Hoy que necesito la gata no viene. Son muy buenos calefactores los gatos. Oh sí, oh sí. Ella duerme en la cama, es un genio, mi gata. Entonces volvamos al tema del autodominio y del autocontrol. No es una virtud hecha por ejercicio. El famoso yo voy a dejar de tomar, yo voy a dejar de tal cosa. ¿Ves? Podemos hacer esos propósitos, pero un pagano también lo puede hacer. Y muchas veces le sale mejor que a nosotros. No necesitamos darle mucha vuelta al asunto para saber que es un dato cotidiano. Entonces, ¿cuál es este cambio de actitud, de corazón, de ver el mundo que Dios dice que produce? No, es raro. Voy a citar a alguien que tiene muy mala fama entre los cristianos, aunque no sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Se me fue el nombre ahora. Me perdí. Giordano Bruno. Giordano Bruno, él decía que no hay centro. Dios es una circunferencia cuyo centro está en todos lados. Es un concepto lógico totalmente incompatible, no hay forma de entenderlo con la mente, pero aunque fueron quemados sus libros y todo, hay algunas poesías donde él explica esto que él quería decir, y él dice, si Dios es una circunferencia que tiene su centro en todos lados, su centro está donde estoy yo, donde estás vos. Dios se encuentra con cada uno de nosotros sin apartarse, y Él llega porque Él quiere. Y creo que por eso lo quemaron. Porque para la Iglesia Católica medieval, y digamos sinceramente para las iglesias evangélicas latinoamericanas, la mediación entre Dios y las personas es siempre una congregación cristiana a la que se obedece y se le rinde pleitesía. Un teólogo católico romano no es profesor de teología, pero muchos años fuimos compañeros de trabajo. Y él una vez me dijo, yo creo que los evangélicos tienen razón cuando dicen que es una herejía decir que el Papa es infalible. Opa, qué bueno. Pero los evangélicos tienen un problema, que tienen un Papa en cada congregación que se cree infalible. Nosotros tenemos uno solo. Y me mató. Dice, caramba, tenés razón. Me ganó, jaque mate. ¿Ah? Entonces, volviendo, el autodominio no es un fruto que nosotros cosechamos de nuestro propio esfuerzo, sino una obra que Dios hace por medio de su palabra, y su palabra es instrumento de su espíritu. Eso vamos a ver en la siguiente hora. Dios jamás actúa separado de su palabra predicada. Jamás. Las fes mágicas, las fes inmediatas, las fes de toque místico, todo eso es contrario al método o al modo en que Dios se acerca según las Escrituras. Según las Escrituras, Dios llega a nosotros. En Cristo llegó a esa primera comunidad, pero el mandato a la comunidad es vayan y en mi nombre prediquen el arrepentimiento y la fe a todas las naciones, para que sean mis discípulos. Lucas 24. ¿No? Entonces, todos los discípulos de Jesús que se amoldan a ese modelo, a compartir las palabras de Jesús,
producen, por promesa de Dios, salvación efectiva. ¿No? Y se nos caen todos los ranchos. ¿Ah? Pero de eso se trata. El autodominio entonces no es la virtud de los filósofos latinos, no es la apatía de los filósofos griegos. ¿Sí? No tiene nada que ver con eso. Todo lo contrario, es una transformación hecha por una vivencia de amor en la comunión con el seno del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros somos amados por el amado para amar a los amados del amado. Paráfrasis de Efesios capítulo 1, versículos 4 al 11. No es un concepto filosófico si Dios se sentó y dijo, a Luis lo elijo, a Carlos no. A Mabel tiene lentes, vamos a ver, vamos a hacerla sufrir hasta que llegue a la salvación. Miguel no conectó su cámara, directo a hacer un asadacho con salvado. Eso Dios no hizo. Y si lo hizo, nosotros no lo sabemos. Lo que nos dice la Escritura es que Dios, en su amor infinito, escogió en Cristo a todos para amarnos. Profe, con relación, profe, hola. Hola ¿Escucha? Luis, ¿cómo estás tú? Buenas noches. Bien, bien. Bienvenido, bienvenido. No, con relación a lo que mencionaste, creo que el más perverso de todos ahí es Mario, porque parece que tiene la cámara encendida, pero en realidad es una foto. Pero fotos, sí. Está entre los servidores de Instagram, el nuevo dios de nuestro siglo. No, pobre, está manejando, no seamos crueles tampoco. Si no, en cualquier momento tenemos que salir corriendo. No. Gracias a Dios que Mario nos acompaña inclusive manejando, ¿no? Y también Silvia, y también Sergio. ¿No? Seguro que está Bueno, ahora Wilmar ya por llegué ahí. en realidad. ¿Cómo? ¿Llegaste? No, entonces no hay perdón, no hay Sí, ya. perdón. Ahora sí por tu No hay boca, perdón. por tu boca ha sido Es que condenado. Las palabras acabé de de tu boca te llegar. justificarán, no te condenarán. Se conectó al wifi ahí. Como decía mi nenita cuando era bebé, se locó. Algo cuando se descontrolaba, se locó. Ahí están Wilmar y Silvia, bienvenidos, bendiciones. Entonces quedamos con esta idea. ¿Sí? Hay un aviso, ahora sí, volvemos al autocontrol filosófico. Estuve revisando los ejercicios de cada clase y no hay ninguna respuesta, hay 2 o 3 nomás. Ay, ay, ay de ustedes, muchachos y muchachas. Ay, ay, ay. No hay problema, no puntúan, pero son un ejercicio interesante para entender lo que vamos a hacer en la próxima clase. Entonces, si pueden, los que todavía están activos, les insto, les exhorto, en el nombre poderoso de Jesús, a que hagan los ejercicios. Buscan ahí en la plataforma y van a ver ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3, ejercicio 4. El ejercicio 1 y 2, el que no lo hizo, queda petizo. Pero recuerden, no tienen punto, lo hacemos por pura gracia, por puro amor, de ejercitarnos en estas habilidades. Continuamos entonces. Este autocontrol entonces no es un derivado de nuestro esfuerzo, de nuestra sabiduría, de nuestros valores, ni nada de eso, sino voy a adelantar con lo que vamos a empezar la próxima hora, un fruto del Espíritu Santo. El dominio propio del cristiano es fruto del Espíritu Santo. No es algo de nuestro esfuerzo, no es algo de nuestra habilidad, no es algo de conformarnos a la ley, sino pura y plenamente un vivir la transformación constante que el Evangelio produce. Complicado, ¿no? Pero ahí es como, por eso les dije, esta ya hoy, las últimas 4 clases, incluyendo esta, son una preparación para la clase de la semana que viene. Nosotros estuvimos viendo aquel famoso psicólogo cristiano, James Fowler, que había hecho 6 etapas o 6 niveles de desarrollo de la fe. Y nosotros vimos 5 nomás.
Y el sexto solo se comprende si comprendemos estas últimas 4 clases. Porque para poder vivir esa fe completamente en libertad a que Cristo nos llama, tenemos que ser conscientes de qué es esa libertad, ese amor, esa gracia. Sin eso, y no me refiero como conocimiento intelectual, sino un ejercicio cotidiano de eso. Vivo únicamente por tu gracia. Y el poder de Dios se perfecciona en los instrumentos más débiles. Los supercristianos están muy lejos de esto, muy lejos, en serio. Y no solo, igual que los fariseos, no solo cierran la puerta para sí mismos, sino para todos los que vienen atrás. Están un Dios de odio, un Dios racista, un Dios clasista. Y nada de eso es el Dios Padre de Jesús. Buena señal el silencio. O quedamos sin conexión. Digo. No, estamos atentos. Ah, estamos atentos, está bien. ¿Preguntas, comentarios? Hombres necios que acusáis a Mario. Ahí Mario apareció, se acomoda los lentes. Ahora viene. ¿Preguntas? No Está todo muy preguntas. claro, profe. Está todo De muy mi claro. parte no. De mi parte no. Les voy a leer entonces, esto son unos segundos nomás y ahí podemos terminar antes. Pero, ¿qué es? Profe, ahí Mabel escribió una Ya. pregunta en el chat. No grados. Dios nos da su espíritu liberalmente. Grados significa que uno es más que otro, pero se manifiesta de formas múltiples. No como ciertas confesiones que dicen que todos tienen que pasar por una misma experiencia, todos tienen que tener una misma vivencia, todos tienen que hablar, vestir, comer de la misma manera. Eso no es el Espíritu Santo. Porque ahí sí puede haber grados. Yo me he visto más santo que vos. Yo como menos santo que vos. Y en la medida en que se sostiene de la palabra de Dios, sí. Porque es la palabra la que hace la obra. Profe, Diga. ya que estamos tocando temas de teología, específicamente tema en la salvación, como se habla de gracia irresistible, ¿en qué momento? O sea, no sos un calvinista de 5 puntos. Decime en qué lugar de la Biblia dice gracia irresistible. Bueno, no, muchos hablan de gracia irresistible. Sí, Los yo calvinistas sé. proponen entre sus 5 puntos el tulip. Hay que recordar que los famosos 5 puntos son una disquisición académica con una cosa que estaba dividiendo la Iglesia Reformada de Holanda. O sea, es un acto de un sínodo, de una convención de la Iglesia para atacar una herejía. No es una definición de la doctrina. Bueno, pero se sigue defendiendo hasta ahora. Yo sé. Las iglesias reformadas defienden esa postura. Las iglesias reformadas, las de verdad, no. Las de Yankeetown sí, pero las de verdad no. Entonces las que tenemos acá no son de verdad. No. Bueno, en fin. El punto es Hay que... dos, pero son muy pequeñitas. Dios llama, Dios es quien llama. Ahora, el hombre tiene la capacidad de rechazar ese llamado, ese llamamiento. Tiene la capacidad de resistirlo, no de rechazarlo. Ok, de resistirlo. Sí, ¿por qué? Y esto es muy claro en el Nuevo Testamento. Quizás no nos dé tiempo, pero lo hablamos después. Pero, podemos,